La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe estaba bañada de luz esa mañana, los vitrales arrojando colores fragmentados sobre el suelo de piedra. Pero nada de eso me reconfortaba. Estaba sentada en la primera banca, con las manos apretadas, mientras el ataúd en el altar brillaba con un lustre que parecía burlarse de mi dolor. El aroma de los lirios flotaba denso, dulce hasta el punto de revolverme el estómago. Detrás de mí, las voces se filtraban con demasiada facilidad. El susurro de mi hija cortó el silencio. Por fin se acabó. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no me volví. Una risa suave la siguió su risa, el mismo sonido que alguna vez llenó fiestas de cumpleaños y tardes de domingo. Ahora afilado y cruel, el servicio pasó como en una neblina. Las condolencias se deslizaban como humo. Rostros que apenas reconocía apretaban mi mano, murmurando palabras que no podía retener. Cuando terminó, el señor Vargas, el abogado de Rafael, me llevó a una sala más pequeña junto al santuario. El aire olía a madera vieja y papel. Isabel ya estaba sentada, su postura rígida, sus joyas destellando bajo las lámparas. Vargas ajustó sus lentes y comenzó a leer. A mi hija, Isabel, le dejo la suma de 12 millones de pesos, además de los 2 autos comprados el año pasado. Isabel soltó un jadeo. Luego sonrió ampliamente, casi eufórica. Se recostó, saboreando su triunfo. El abogado carraspeó. Pasando a la siguiente página. A mi esposa, Mariana, le dejo esta carta. Colocó un sobre en mi mano. La letra de Rafael trazaba curvas firmes y decididas en el frente. Isabel soltó una risa cortante. Una carta. Después de todos esos años, todo lo que hiciste, y te dan un papel. Inclinó la cabeza, los ojos brillando. Parece que papá pensó que ya habías tenido suficiente. Sus palabras dolieron, pero mantuve la mirada en el sobre. Su peso se sentía como una piedra en mi palma. Alrededor, sus risas resonaban, frágiles y despiadadas. Cerré los ojos por un momento y en la oscuridad vi a Rafael como estaba en sus últimas semanas cansado. Sí, pero aún esbozando una leve sonrisa mientras apretaba mi mano. Confía en mí. Había susurrado. Todo estará bien. La sala se vació. La risa de Isabel aún zumbando en mis oídos. Me quedé sentada con el sobre en mi regazo, trazando la letra de Rafael con las yemas de mis dedos, fuera lo que fuera que me había dejado. Lo había elegido con cuidado, y aunque la humillación ardía en mi pecho, algo más se removía debajo, una chispa de determinación, esperando la noche en que finalmente abriría lo que él había puesto en mis manos esa noche. La casa en San Miguel de Allende estaba demasiado silenciosa, sus vigas viejas suspirando al paso del viento. Coloqué una lámpara en la mesa de la cocina y puse el sobre frente a mí. Mis manos se detuvieron sobre la letra de Rafael antes de abrirlo con el filo de un cuchillo de mantequilla. El papel dentro era grueso, del tipo que Rafael usaba cuando quería que sus palabras perduraran. Mi amor, comenzaba. Si estás leyendo esto, ya has soportado la crueldad de las risas de nuestra hija. No quise que te hiriera, pero necesitaba que ella se revelara. Los 12 millones nunca fueron un regalo, fueron un espejo. Ella te mostrará quién es ahora. Lo que importa, te lo he dejado a ti. Las palabras se emborronaron mientras las lágrimas brotaban, pero me obligué a seguir leyendo. Al final de la página, el papel estaba doblado de forma extraña. Al jalarlo, un tintineo metálico cayó sobre la mesa. Una pequeña llave de latón descansaba en mi palma, con números apenas grabados en su tallo. La última línea de Rafael lo explicaba. Esta llave pertenece a una caja de seguridad en el Banco Nacional de México, en la Avenida Insurgentes. Dentro está lo que no puede confiarse a otros. Solo tú debes sostenerlo. Apreté la llave, su peso frío hundiéndose en mi piel. El miedo y el alivio se enredaron en mi pecho. ¿Qué podía haber guardado Rafael que Isabel nunca debía tocar?
Me levanté de la mesa y llevé la carta y la llave al dormitorio. Abrí el cajón superior de mi mesita de noche y las escondí bajo un montón de pañuelos doblados. Mi corazón latía fuerte, escuchando crujidos en el pasillo aunque estaba sola. Al cerrar el cajón, un recuerdo regresó, nítido e inesperado. Hace años, Isabel había suplicado a Rafael que pusiera su nombre en una de nuestras cuentas. Tenía poco más de 20 años entonces, atrevida, convencida de que merecía acceso a todo. La mandíbula de Rafael se había tensado. Todavía no. Es una precaución. En ese momento, lo regañé después por ser demasiado desconfiado. Es nuestra hija, insistí. Él solo negó con la cabeza y dijo, confía en mí, Mariana. No todo debe entregarse. En aquel entonces, lo descarté como la sobreprotección de un padre ahora. De pie en mi dormitorio apenas iluminado, con el peso de la llave aún tibio en mi palma, me pregunté si Rafael había visto más lejos de lo que yo jamás me atreví. Cerré el cajón por completo y presioné mi mano contra él, como sellando algo más que papel y metal. Mañana iría a la avenida Insurgentes, y tal vez entonces entendería qué había escondido Rafael solo para mí. El aire matutino, en Ciudad de México, tenía un frío que atravesaba mi abrigo mientras conducía hacia la avenida Insurgentes. La fachada de ladrillo del Banco Nacional de México se alzaba firme contra el horizonte, sus arcos de piedra recordando otro siglo. Rafael había confiado en este lugar. Traté de encontrar fuerza en eso al entrar. La cajera, una joven de ojos pacientes, examinó la llave de latón y asintió. Por aquí, señora Torres. Su voz era suave, casi reverente. Me llevó por un pasillo silencioso hasta una sala privada con paredes de madera. Tras una breve espera, regresó con una caja larga y estrecha y la colocó suavemente en la mesa. Sola, inserté la llave en la cerradura. Giró con un clic apagado y la tapa se levantó. Dentro había carpetas atadas con cordel, sellos oficiales impresos en sus cubiertas. Encima descansaba un diario de cuero gastado, los bordes oscurecidos por el tiempo, el nombre de Rafael grabado en el lomo. Contuve el aliento. Abrí la primera carpeta, escrituras de propiedades, terrenos y edificios que nunca supe que poseíamos. Desde Ciudad de México hasta Puerto Vallarta. La segunda carpeta reveló cuentas en fideicomiso, cuidadosamente estructuradas, protegidas de manos ajenas. Hojeé números que empequeñecían la herencia que Isabel había presumido, pero fue el diario el que me atrapó. La letra de Rafael llenaba las páginas con su trazo firme y deliberado. Escribía sobre su decepción con Isabel, sus demandas interminables, su desprecio por la vida que habíamos construido. Temía que ella despilfarrara todo si se le daba control total. Los 12 millones que le dejó estaban atados a deudas ocultas y obligaciones fiscales dormidas. Si intentaba tomar más, esas obligaciones despertarían, reduciendo su fortuna a polvo. Presioné mi mano sobre la tinta, las lágrimas acumulándose mientras comprendía la profundidad de su planificación. Esto no era solo dinero, era el acto final de protección de Rafael. Había confiado el verdadero legado solo a mí. Mi cuerpo temblaba mientras volvía a guardar los documentos en la caja. El duelo presionaba contra mis costillas, pero debajo se movía algo más. Algo que no había sentido en años fuerza. Llevé la caja cerca de mí, sabiendo que la risa de Isabel en la lectura del testamento era solo el comienzo de una tormenta que tendría que enfrentar. Isabel llegó 2 días después, sus llantas crujiendo contra la grava al estacionarse. Bajó de una SUV plateada reluciente, la luz del sol reflejándose en su capó impecable. Detrás, estacionado con descuido, había un segundo auto azul profundo, aún brillando del concesionario. Se detuvo en la puerta hasta que la abrí. Su sonrisa amplia, ensayada. «¿Verdad que son una belleza?», dijo, señalando el driveway con un gesto amplio. Papá hubiera querido que tuviera algo confiable. Pensé que uno no era suficiente. Así que compré 2.
Asentí levemente, manteniendo las manos en los bolsillos de mi cardigan. Su voz tenía un filo de triunfo, pero me negué a alimentarlo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde Rafael y yo solíamos compartir café antes del amanecer. Isabel se inclinó hacia adelante, sus pulseras tintineando contra la madera. De verdad deberías pensar en mudarte, mamá. Esta casa es demasiado grande para ti ahora. Hay condominios preciosos cerca de Polanco, cerca de las boutiques y cafeterías, perfectos para alguien de tu edad. Su tono era dulce, pero sus ojos recorrían la habitación, midiendo, evaluando. Doblé las manos y estabilicé mi respiración. Esta es mi casa, Isabel. No me voy. Su sonrisa vaciló, pero solo por un momento. Bueno, es solo una sugerencia. Esa noche, después de que se fue, subí las escaleras y encontré la puerta del pasillo entreabierta. Mi pulso se aceleró. En mi dormitorio, Isabel estaba agachada junto al buró, sus dedos revisando el cajón superior donde estaban mis pañuelos. ¿Qué haces? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. Se enderezó de un salto, un rubor subiendo por sus mejillas. Buscaba el álbum de fotos. Nunca tienes las cosas organizadas. Es mi cuarto privado. Dije, cada palabra cortante. No volverás a revisarlo. Sonrió con suficiencia, pero la curva de su boca no llegó a sus ojos. Allí, detrás de la arrogancia, algo titiló duda, tal vez incluso miedo. Sin otra palabra, pasó junto a mí y bajó las escaleras. Cuando la puerta se cerró tras ella, aseguré mi dormitorio y me quedé en el silencio, mi pecho agitado. Ella sospechaba algo. La carta, la llave, los planes cuidadosos de Rafael, nada de eso podía quedarse en un simple cajón. Saqué un viejo baúl de cedro de la esquina del ático, su madera marcada por años de uso. Dentro, bajo colchas que olían levemente a lavanda, coloqué papeles falsos y una carpeta vacía, arreglándolos con cuidado. Los documentos verdaderos los guardé en otro lugar. El diario descansando donde solo yo podía alcanzarlo. El baúl reposaba pesado, un centinela silencioso, listo para engañar a los ojos que buscaban lo que no les pertenecía. Y en el aire quieto del ático, supe que se acercaba el momento en que Isabel no se detendría en revisar cajones. Isabel llegó al atardecer, sus tacones golpeando el suelo de madera como pequeños martillos. No traía comida, ni flores, solo una sonrisa pulida que nunca llegaba a sus ojos. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, cruzando sus manos cuidadas como si estuviera a punto de negociar un contrato. Mamá, comenzó, con un tono meloso pero firme. He estado pensando en ti aquí sola. Esta casa debe sentirse abrumadora. Tal vez es hora de considerar un lugar más seguro, un condominio para retirados, o incluso una comunidad de cuidados. Tendrías compañía, ayuda cuando la necesites. Presioné las palmas contra la mesa. Estoy bien aquí. Su sonrisa se afiló. Sé que lo piensas, pero la seguridad es importante. Los papeles para una tutela no son difíciles de tramitar. Podría ser lo mejor para todos. La habitación se enfrió, aunque el sol aún entraba por las ventanas. Mi corazón latía fuerte, pero levanté la barbilla. No me voy a ninguna parte. Mi voz tembló, pero se mantuvo. Por un momento, su expresión titiló algo entre frustración e incredulidad, antes de que se recostara con una risa ensayada. Solo quiero lo mejor para ti. Luego se levantó, besó mi mejilla como actriz en un escenario, y se fue sin otra palabra. Cuando la puerta se cerró, mis rodillas flaquearon. Me senté en silencio, el eco de su amenaza más fuerte que su voz. Esa noche no pude dormir. Me levanté antes del amanecer y decidí que necesitaba ayuda más allá de mi propia determinación. A media mañana, estaba sentada en la oficina del señor Vargas cerca de la Plaza de la Constitución. La ciudad afuera bullía con turistas y comerciantes, pero dentro, las paredes de madera y el escritorio de roble se sentían como una fortaleza. Vargas me miró por encima de sus lentes, su rostro surcado de arrugas paciente.
Ella amenazó con una tutela. Susurré. Cruzó las manos. Rafael previó esa posibilidad. Parpadeé. ¿Quieres decir que esperaba que Isabel intentara esto? Asintió. Tu esposo preparó fideicomisos blindados. La herencia que Isabel recibió está atada a deudas latentes y obligaciones fiscales. Si te desafía en la corte tutela, reclamos de activos ocultos. Lo que sea, esas obligaciones se activan. En lugar de ganar más, arriesga perder lo que ya tiene. Lo miré fijamente. Las palabras pesadas. Entonces se arruinaría al insistir. Exacto, dijo. Pero ella no lo sabe. Y hasta que descubra la verdad, debes ser cautelosa. Presioné mi mano contra el pecho, sintiendo alivio e inquietud. Alivio porque Rafael me había protegido. Inquietud porque había conocido tan claramente la codicia de nuestra hija. Rafael planeó incluso para la traición, murmuré. Vargas asintió solemnemente. Confió en ti para llevarlo adelante. Al salir a las aceras de piedra de la Plaza de la Constitución, el viento otoñal tiraba de mi abrigo. La gente pasaba apresurada, risas escapando de la cafetería en la esquina, pero su mundo se sentía lejos del mío. Apreté mi bolso, sabiendo que la próxima vez que Isabel presionara, la batalla podría no limitarse a mi mesa de cocina. El Palacio de Justicia de la Ciudad de México se alzaba sólido contra el cielo. Su fachada de piedra caliza marcada por el peso de un siglo de juicios. Había pasado por esas puertas muchas veces, pero nunca pensé que entraría con mi propia hija como adversaria. Mis rodillas temblaban al subir los escalones, pero cuando Vargas tocó mi codo, firme como roca, enderecé la espalda. Dentro, la sala olía levemente a barniz y polvo. Isabel estaba sentada al otro lado del pasillo con su abogado. Su cabello perfectamente peinado, su lápiz labial demasiado brillante para la ocasión. No me miró hasta que el juez llamó al orden. Entonces se volvió, su expresión serena, casi gentil, como si fuera la hija obediente en lugar de la acusadora. Su abogado se levantó primero. Señoría, mi cliente solicita la tutela de su madre, la señora Mariana Torres. Creemos que ya no es capaz de manejar sus asuntos. Ha ocultado activos, perdido documentos importantes y está en riesgo de daño si se la deja sin supervisión. Apreté el borde de la mesa, las palabras cortando como cuchillos fríos. Isabel incluso secó la esquina de su ojo con un pañuelo. La imagen perfecta de la preocupación. Por un momento, la sala se tambaleó. Entonces Vargas se puso de pie. Señoría, dijo, su voz tranquila pero firme. Mi cliente puede ser viuda, pero no es incompetente. Aquí no se trata de capacidad, sino de codicia. Y Rafael Torres, anticipando esta posibilidad, dejó instrucciones muy claras. De su maletín, Vargas sacó una carpeta sellada con la firma de Rafael y la presentó al juez. Estas son cláusulas suplementarias vinculadas a la herencia otorgada a Isabel Torres. Los fondos que recibió, 12 millones de pesos, no eran incondicionales. Estaban atados a deudas latentes, gravámenes fiscales impagos y obligaciones financieras que permanecen inactivas a menos que ella intente tomar más control. La frente del juez se frunció mientras leía. El silencio se extendió, denso como piedra. El abogado de Isabel se movió inquieto, pasando páginas, susurrándole, pero el color se desvaneció del rostro de ella. Finalmente, el juez levantó la vista. La señora Torres no es incompetente. La petición de tutela es denegada. Además, debo advertir a la peticionaria insistir en este asunto puede exponerla a responsabilidades significativas. Las cláusulas que escribió su padre son vinculantes bajo la ley mexicana. Un murmullo recorrió la sala. La máscara de Isabel se resquebrajó. Sus labios se abrieron como para discutir, pero no salió sonido. Por un brevísimo segundo, no vi triunfo ni crueldad en su rostro, sino pánico crudo, sin disfraz. Bajó la mirada rápidamente, pero el momento ya se había grabado en mí. Vargas recogió sus papeles con precisión silenciosa. Me ofreció un leve asentimiento, nada más. Pero en él
Había suficiente consuelo. Me levanté lentamente, presionando las palmas contra la mesa para estabilizarme, y caminé con pasos medidos hacia la salida. El aire afuera era fresco, trayendo el aroma de las hojas otoñales dispersas por la Plaza de la Constitución. Inhalé profundamente, el peso en mi pecho aligerándose por primera vez desde el funeral de Rafael. Mi hija había intentado despojarme de dignidad, de libertad, pero la previsión de Rafael había convertido su codicia en su propia ruina. Por primera vez en semanas, caminé erguida, no como una viuda doblegada por el duelo, sino como una mujer que había sobrevivido a la tormenta de su propia sangre. Y sabía que esto era solo el comienzo de lo que vendría después. Las noticias del desmoronamiento de Isabel llegaron en fragmentos, primero susurradas en el mercado, luego murmuradas por vecinos que antes me miraban con lástima. Su yate, comprado en un arranque de orgullo, fue embargado en la Marina. La casa de vacaciones en Cancún de la que alardeaba entró en ejecución hipotecaria antes de que la amueblara. Los acreedores comenzaron a llamar a su oficina. Algunas de esas llamadas llegaron a mí. Las voces cortantes con frustración antes de darse cuenta de que no era a quien buscaban. Durante años había sido el blanco del chisme del pueblo. La viuda demasiado frágil, demasiado dependiente. Ahora las habladurías cambiaron. La gente me saludaba con gestos de respeto silencioso. Aunque nunca preguntaban directamente qué había pasado en la corte, caminaba con la cabeza más alta, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no me dominaba. Fue Gabriel quien trajo luz al silencio. A sus 17 años, cargaba consigo el peso de alguien mayor. Comenzó a pasar después de la escuela, su mochila colgada de un hombro, su voz baja al preguntar si podía quedarse un rato. Sus padres peleaban constantemente, dijo, sus discusiones girando en torno al dinero y la culpa. Mi casa, desgastada y tranquila, le ofrecía algo que la suya no podía. Una noche, mientras estaba sentado en la mesa desmigajando un pedazo de pan, deslicé el diario de Rafael hacia él. Sus ojos se abrieron al ver la letra de su abuelo. Leyó lentamente, los labios moviéndose sobre el trazo cuidadoso, y cuando levantó la vista, su expresión era solemne. Confió en ti, susurró, asentí, incapaz de hablar. La lealtad de Gabriel no era ruidosa, pero era firme, y en ella sentí una esperanza que casi había olvidado. El golpe llegó en una noche fría. Al abrir la puerta, Isabel estaba allí. Su cabello estaba desaliñado, su ropa arrugada, sus ojos hundidos. La mujer que una vez se rió de mí en mesas pulidas ahora temblaba en mi porche. «Mamá», dijo con voz ronca, «por favor, no tengo a dónde ir». Me hice a un lado. Ella se hundió en una silla en la mesa de la cocina, sus manos temblando. Calenté sopa en la estufa, la serví en un tazón y lo puse frente a ella. Comió con desesperación, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Cuando terminó, coloqué una manta en el sofá. «Puedes dormir aquí esta noche», le dije. Me miró como esperando más consuelo. Perdón, la confianza que había dilapidado. No ofrecí nada, solo misericordia, nada más. Más tarde, cuando la casa se quedó en silencio, me quedé despierta escuchando su respiración irregular desde el sofá. El sonido llenaba la oscuridad como una pregunta que aún no podía responder, una que presionaba mi corazón mientras la noche se extendía hacia la mañana. La mañana después de que Isabel se fue, la casa tenía un silencio extraño, pesado pero no sofocante. Llamé a la oficina de Vargas y pedí si podía reunirme con él. A mediodía, estaba sentada nuevamente frente a su escritorio de roble, la luz del sol filtrándose por las altas ventanas sobre los papeles nítidos que puso frente a mí. «Esto es lo que Rafael preparó para ti», dijo suavemente, deslizando el borrador. Leí línea por línea, las palabras claras y definitivas. A Isabel le dejé solo fotografías
y pequeños recordatorios de quién había sido antes de que la codicia la consumiera. A Gabriel le di el resto: la casa, los fideicomisos, los activos ocultos que Rafael había preservado. Mi mano no tembló al firmar. Mientras la tinta se secaba, sentí una calma extraña asentarse en mí. La decisión no nació de la ira, sino de la claridad. El diario de Rafael lo había dicho claramente: si un alma permanece incorrupta, nuestro legado está a salvo. Había encontrado esa alma en Gabriel esa tarde. Regresé a casa y encontré a Gabriel en el patio, con un rastrillo en la mano. Las hojas habían caído gruesas sobre el césped, pero él trabajaba con constancia, tarareando en voz baja, la melodía desigual pero cálida. Observé desde el porche, un nudo subiendo por mi garganta. Por primera vez desde la muerte de Rafael, ver a alguien moverse por el espacio que habíamos construido juntos me llenó de paz en lugar de soledad. Dentro, abrí el closet donde había escondido los documentos. Los trasladé a una caja más pequeña con cerradura, no porque temiera perderlos, sino porque su peso ya no necesitaba cargarme. Estaban a salvo, confiados a alguien que algún día entendería lo que significaban. Antes del anochecer, tomé una llave de latón de la casa del cajón y la colgué en el gancho junto a la puerta. Una llave, nada más. Brillaba suavemente en la luz que se desvanecía. Un símbolo silencioso de que esta era mi casa, mi límite, y solo aquellos que lo respetaran cruzarían. Me quedé allí por un largo rato, la mano descansando ligeramente en la pared, escuchando el rastrillo constante de Gabriel afuera. El dolor de la traición permanecía, pero ya no me definía. Se rieron una vez cuando me dieron una carta, pero la carta era la llave y desbloqueó todo lo que nunca pudieron robar.